Hola, el día de hoy les presentaremos nuestro proyecto final de la asignatura Procesamiento de Señales, dictada por el ingeniero Rafael Linero Ramos. Yo, Michelle Montero Lázaro, junto a mi compañero de estudio Mario Sabarain Gutiérrez, les mostraremos el desarrollo de análisis de señales biológicas emitidas por el ser humano, en este caso, señales del corazón. Para esto, realizaremos el diseño e implementación de un sistema de señales y procesamiento de señales electrocardiográficas, las cuales fueron obtenidas en la web y corresponden a un paciente originario del país de Dinamarca. Ya habiendo obtenido las señales, estas fueron cargadas digitalmente en el software matemático MATLAB. Posteriormente, utilizaremos algunas herramientas que nos ofrece este mismo software, como lo son el Filter Design, el SP Tool y otros toolbars que nos ayudarán a mejorar la apariencia de nuestra señal inicial. Para cumplir nuestro objetivo de estudio, es necesario basar nuestro proyecto desde la fundamentación teórica desde el punto de vista de la medicina y la ingeniería. Esto nos permitirá tener un mejor manejo de los conceptos que se usarán durante el transcurso de la actividad. Asimismo, se nos facilitará la ejecución y elaboración de los sistemas de señales. Finalmente, podremos constatar la teoría a través de la práctica. Es por esto que iniciaremos hablando sobre las señales electrocardiográficas, sobre su importancia, para qué sirven y todo lo que éstas abarcan desde un punto de vista médico. Con respecto a las señales electrocardiográficas, podemos decir que estas permiten obtener indicadores confiables del estado anatómico funcional del sistema cardiovascular. Se materializa mediante dos electrodos o más, colocados sobre la piel en puntos distintos del tórax, obteniéndose de esta forma las correspondientes derivaciones electrocardiográficas. En la actualidad, las enfermedades del corazón son una gran amenaza contra la vida. Por eso la importancia de detectarlas a tiempo. Con el paso de los años son cada vez mayores los avances tecnológicos y eso gracias a la necesidad de encontrar nuevas maneras de ofrecerle una atención integral al paciente. Es por esto que el hombre ha buscado la forma de crear y diseñar máquinas que sean capaces de proveer una solución con base a los estudios de la biología, la patología, la bioquímica, la genética y la fisiología. Esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los seres humanos a través del diseño y la creación de dispositivos que ayuden a diagnosticar, prevenir, curar y controlar enfermedades. Un electrocardiograma o señales ECG es un procedimiento simple e indoloro que mide la actividad eléctrica del corazón. Cada vez que el corazón late, una señal eléctrica circula a través de él. ¿Pero para qué sirve? Un electrocardiograma se usa para encontrar y vigilar varias enfermedades del corazón, por ejemplo, latidos cardíacos irregulares, llamados arritmia, obstrucción de arteria, daños del corazón, insuficiencia cardíaca, ataque al corazón. Los electrocardiogramas se usan en ambulancias, salas de emergencia y hospitales para diagnosticar un ataque al corazón. El corazón tiene un sistema especial que crea y envía impulsos eléctricos. Primero, estos impulsos hacen que se contraigan las aurículas, con lo cual la sangre pasa a los ventrículos. Luego, los impulsos eléctricos hacen que se contraigan los ventrículos, con lo cual la sangre es bombeada hacia los pulmones y el resto del cuerpo. El sistema de conducción eléctrica del corazón permite que el impulso generado en el nodo sinusal sea propagado y estimule el miocardio, causando su contracción. Consiste en una estimulación coordinada del miocardio que permite la eficaz contracción del corazón, permitiendo de este modo que la sangre sea bombeada por todo el cuerpo. ¿De dónde proceden las ondas? La onda P, el complejo QRS y la onda T son las principales ondas del electrocardiograma. Cada onda representa a la despolarización o repolarización, es decir, la carga o la descarga de una zona del miocardio. Tienen voltajes positivos o negativos. La onda P resulta de la despolarización de las aurículas. Su voltaje es relativamente pequeño al contener poco músculo en el cardio de las aurículas. El complejo QR resulta de la despolarización de los ventrículos. Y estos complejos QR son positivos o negativos según el tamaño de la onda R o S. La onda T representa la repolarización, es decir, la recarga de los ventrículos de su estado eléctrico de reposo. Será positivo cuando el complejo QRS lo sea. La frecuencia cardíaca es uno de los signos vitales o indicadores más importantes de la salud en el cuerpo humano. Esta mide la cantidad de veces que el corazón se le contrae o late por minuto. Después de 10 años, la frecuencia cardíaca de una persona debe estar entre los 60 y los 100 latidos por minuto.
mientras está en reposo. El corazón se acelerará durante el ejercicio. Existe una frecuencia cardíaca máxima y recomendada que varía según la edad del individuo. No solo la velocidad de la frecuencia cardíaca es importante, el ritmo de los latidos del corazón también es crucial, y un latido irregular puede ser signo de una enfermedad grave. A continuación hablaremos sobre algunos conceptos pertenecientes al mundo de la electrónica que nos permitirán realizar la ejecución de nuestro proyecto. El primero son los filtros activos. El filtro analógico es utilizado para eliminar componentes de frecuencia de una señal. El mismo es útil cuando la señal a medir tiene un contenido de frecuencia que es diferente a las frecuencias de señales indeseables y que por lo tanto se necesitan eliminar. Ejemplo de ello son la interferencia proveniente de las líneas de potencia y el ruido térmico. Las características generales de los filtros analógicos son los siguientes: la banda de paso, la banda de rechazo, la región de transición, la frecuencia de corte o de esquina y el desfase. Los filtros también se clasifican dependiendo al rango de frecuencias de banda de paso. El filtro pasa baja permite el paso de frecuencias que están por debajo de una frecuencia de corte especificada y atenúa las frecuencias que estén por arriba de la dicha. Filtros pasa alta permiten el paso de frecuencias que están por encima de una frecuencia de corte y atenúa las frecuencias que están por debajo de dicha frecuencia. Filtros pasabanda tiene una banda de paso entre dos frecuencias de corte, una inferior y otra superior. Los filtros de ranura rechaza una banda estrecha y de frecuencia y deja pasar la otra. En particular es útil para eliminar una frecuencia específica. Estos son los llamados rechazabanda. Para la realización de nuestro proyecto y el código de este, nos basamos bajo la herramienta de SP-Tool. Es una herramienta en la que podemos procesar las señales, realizándoles filtros e incluso viendo estas, aplicándoles un espectro. Esto se puede realizar en el workspace de MATLAB sin ningún problema, sin necesidad de utilizar esta herramienta, pero es un poco mejor y es conveniente utilizarla dado que los filtros se hacen mucho más rápido y las muestras, por ejemplo, los espectros de la transformada rápida de Fourier se pueden realizar mucho más fácil de esta forma. Además, permite un mejor desarrollo del proyecto. Como vemos en pantalla, esta herramienta es bastante sencillo de usar. Escribimos acá SP2 en el command window de MATLAB, lo cual esto estará desde un principio vacío. El proyecto consistió de esta forma. Teníamos una señal sin procesar, una señal recién tomada de un paciente, en este caso un paciente de Dinamarca. Vamos a ver, apenas cargue, que esta señal fue una señal que tenía bastante ruido que podríamos observar fácilmente acá. Vemos que la señal no está totalmente recta, no es como las que solemos ver en un electrocardiograma. Esta fue la señal que se cargó en el SP-Tool. Vemos acá la amplitud y el tiempo en segundos. ¿Cómo hacemos para observar esto mucho mejor? Bueno, en este caso, para observar la frecuencia, nos basamos de la transformada rápida de Fourier. Cuando aplicamos este espectro en esta herramienta, previamente habiéndolo creado, nos podemos dar cuenta que esta era la frecuencia de nuestra señal antes de procesar. Vemos que acá hay un pico en la frecuencia de los 50 Hz, lo que corresponde este ruido a la red que pertenecía pues el sitio donde se tomó la muestra, que era en Dinamarca, y la red de la corriente era de 50 Hz. Normalmente en Colombia o en Sudamérica encontramos que esa frecuencia de la red es de 60 Hz, pero en este caso fue de 50. Acá también podemos ver otros picos bastante altos respecto a la frecuencia, y esto se daba porque la persona, el paciente, se movía también un poco, además de otros ruidos que pueden ir apareciendo en la gráfica, que normalmente se da sin una señal antes de procesar. Para ello aplicamos un primer filtro, como se puede ver en pantalla, y este filtro fue utilizado dentro de la herramienta de SP-Tool con otra herramienta, la cual se llama Filter Designer, y este fue el filtro que aplicamos. Era un filtro pasa alta. Entonces, cuando se le aplicó
a la señal antes de procesar, obtuvimos una señal mucho más recta. Hicimos un filtro pasa alta para que esto se obtuviera un promedio y pudiéramos verlo mucho mejor, pero acá pues sí podemos observar, todavía hay ruido, pero no es tan visible, no sabemos qué es la frecuencia que está siguiendo este ruido. Para ello utilizamos de nuevo la transformada rápida de Fourier para poder localizar mejor estas frecuencias. Todavía vemos que incluso después de filtrar la parte del movimiento del paciente, todavía tenemos este pico de frecuencia de la red eléctrica del sitio y un poco más de ruido que hay en la gráfica. Entonces para ello se aplicó otro filtro. Vamos a ver el filtro que se aplicó. En este caso era para evadir esa frecuencia indeseada perteneciente a la red de la casa. Era 50 Hz. Entonces aplicamos un filtro rechaza banda en el que, delimitando las frecuencias de corte, pudimos evadir una frecuencia de 50 Hz. Y este filtro se aplicó, por supuesto, a la señal primeramente filtrada. La podemos observar en unos segundos. No se nota mucho el cambio, dado que esto está en términos del tiempo. Entonces lo que hicimos fue aplicar otra vez transformada de Fourier. Así podemos observar mucho mejor esta frecuencia. ¿Y qué nos damos cuenta? Lo primero, la frecuencia que estaba acá, el pico de los 50 Hz, fue evadida para evitar ese ruido dado por la red que ya he mencionado anteriormente. Entonces cumplimos la primera parte, que era quitar el ruido o lo más posible de la señal perteneciente al movimiento de este usuario o de este paciente. Y la segundo filtrado que utilizamos ahora mismo fue para evadir esta frecuencia de la red eléctrica. ¿Qué nos falta? Bueno, acá vemos que todavía tenemos algún ruido. Entonces vamos a ver. Hicimos otro diseño de otro filtro, recordando que con la herramienta de Filter Designer que nos ofrece el Toolbox de MATLAB, vamos a ver el filtro que hicimos ahora. Con este filtro, nuestra intención, primeramente, un filtro Butterworth con optimización Butterworth. Vamos a ver el filtro que se le aplicó a la señal por segunda vez filtrada. Vamos a ver. Vemos de esta forma, pero eso realmente no nos dice mucho de la señal, aunque por experiencias médicas nos han podido decir que se entiende un poco mejor que las anteriores. Entonces vamos a ver si le aplicamos otra vez transformada de Fourier, qué fue lo que mejoró, y nos damos cuenta de que cuando filtramos la señal fue mucho más limpia de lo que fue primeramente. Así nos damos cuenta entonces, vamos a ver la diferencia entre la señal, primeramente la señal que se cargó al principio, que era una señal totalmente normal, una señal que se acababa de tomar la muestra. Ahora vamos a ver la señal después de filtrarla, mucho más estable, mucho más limpia, y todo esto pues la frecuencia de muestreo que utilizamos acá era de 500 Hz. Entonces cuando lo procesamos digitalmente, la cantidad de muestras son las 500, y vemos que es mucho más limpia, mucho más estable. Esto lo realizamos, repito, por la herramienta de SP Tool. Ahora vamos a continuar con el workspace de MATLAB y vamos a ver para qué se realizó el resto del código. Ya teniendo nosotros la señal original, vamos a cargarla y la vamos a mostrar. Entonces cuando la mostramos, vamos a correr esta primera parte. Bueno, primero había que correr acá el archivo después de exportarlo del SP Tool que vimos anteriormente. Después de guardar todas estas señales, tanto las transformadas de Fourier como los filtros, como las señales procesadas, se guardan en un archivo que llamamos Export Project. Cargamos este documento y los datos, vamos a ver acá en la parte inferior izquierda cómo cargan todos estos datos, y acá lo tenemos.
las 4 transformadas de Fourier, las 4 señales, la primera sin procesar, la segunda que es el primer filtrado, la tercera que es el segundo filtrado y la cuarta que es el tercer filtrado, además de los 3 filtros que se aplicaron. Ya con estos datos, ahora sí podemos correr la sección para ver la señal original. Esta es la señal original, así como la encontramos. Ahora la vemos con su transformada de Fourier para notar esta frecuencia, en términos de la frecuencia. Luego hacemos lo mismo pero con la señal procesada, finalmente procesada, aplicándole todos los filtros. Y acá podemos ver la diferencia, como ya esto muestra los picos PQRS provenientes del electrocardiograma, y acá pues en términos de la frecuencia para saber los filtrados que le aplicamos. Después de esto, vamos a correr acá la sección. Lo que queremos aquí es aplicar una señal, la señal que nosotros ya está finalmente filtrada, la volvemos una sola función. ¿Y qué hacemos con esto? Vamos a hacer convolución. De esta forma nosotros podemos hallar el factor de proximidad y por lo tanto ver los picos y ver qué tanto hay desde un punto a otro. Por ejemplo, acá nosotros queremos saber la distancia desde un pico o desde la parte R, hablando médicamente, del pico R y la distancia entre ellas. Es por eso que utilizamos la función de convolución. Entonces necesitamos saber qué distancia hay de una a otra, pero de una forma automática, sin tener que contar manualmente. Y al hacer esto, vamos a ver todo el proyecto. Acá al final simplemente agregamos o imprimimos un texto que nos muestre los latidos por segundo, dependiendo del código que realizamos anteriormente, y los latidos por minuto. Entonces vamos a ver las figuras. Tenemos la figura 1, que corresponde a la señal original, y el espectro de la señal original, que fue realizado con la transformada rápida de Fourier. Vemos la figura 2, que es la señal procesada, con su respectivo espectro de esa señal procesada, utilizada con o hallada con la transformada rápida de Fourier. Y por último, vemos acá el efecto de convolución y vemos como hallamos de un punto a otro punto los latidos completados y la distancia entre ellos, que al final se muestran en el command window como latidos por segundo 0.90 y latidos por minuto. En este caso, los latidos por minuto normales de una persona que está en reposo serían de 60 a 65 latidos por minuto. En este caso son 54. Entonces, en este momento, un médico podría darse cuenta de ello y podría evaluar la situación. En cuanto a la evidencia anteriormente, podemos observar que nuestra elaboración práctica coincide con todos los antecedentes teóricos que nos provee la web. Gracias a la adquisición y el procesamiento de las señales biológicas emitidas por el ser humano, las señales electrocardiogramas se pueden conocer el estado del corazón del paciente y de esta forma presentar un diagnóstico. Gracias al software de apoyo MATLAB, pudimos documentar el proceso de adquirir, cargar y procesar nuestra señal. Asimismo, se realizó el proceso de filtrado, experimentando con varias pruebas para descubrir cuál filtro era el idóneo según nuestras necesidades. Para tener las frecuencias deseadas de nuestra señal, hicimos uso de la transformada discreta de Fourier para evidenciar la función tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Posterior a esto, hicimos uso del teorema de la convolución con la finalidad de observar la distancia que hay entre cada onda para saber el número de pulsaciones en este intervalo. Es así como obtenemos la frecuencia cardíaca del sujeto, es decir, la cantidad de latidos por minuto, donde podemos captar que este corazón se encuentra en promedio bien, según
resultados que nos arroja el Command Window.